El misterio de 3I Atlas se profundiza mientras se acerca al Sol. Desde los confines del espacio interestelar, un visitante avanza hacia nuestro sistema solar y está desafiando todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Los astrónomos lo llaman 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás detectado, y cada nuevo dato que llega de los observatorios revela algo que nadie esperaba. Este cuerpo, descubierto por el sistema Atlas en Hawái, se mueve a una velocidad que supera los 100.000 kilómetros por hora, con una trayectoria hiperbólica que confirma que viene de más allá de nuestro vecindario cósmico. Pero lo que más ha sorprendido a los científicos no es su velocidad, sino su comportamiento impredecible. En las últimas semanas, su brillo ha variado de forma inusual, como si respirara. Su color, de un verde azulado intenso, indica una composición rica en cianógeno y carbono diatómico, elementos que reaccionan de manera curiosa ante la radiación del Sol. Telescopios como el Vera Rubin y el James Webb siguen sus pasos, buscando respuestas. ¿Por qué su luminosidad aumenta y se atenúa en ciclos irregulares? ¿Por qué su aceleración parece no depender solo de la gravedad solar? El misterio se hace más profundo a medida que 3I Atlas se aproxima a su punto más cercano al Sol. Lo que ocurra en los próximos meses podría ofrecer la primera mirada directa a un objeto formado en otro sistema estelar. Charternen. En este video exploraremos la historia real de 3I Atlas, sin especulaciones ni teorías fantásticas, solo ciencia confirmada. Analizaremos cómo fue descubierto, qué lo hace diferente de cualquier cometa conocido y por qué los astrónomos de la NASA y la ESA están tan interesados en él. Antes de comenzar, asegúrate de dejar tu like y suscribirte. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega la curiosidad por el espacio. A lo largo de esta investigación, vas a escuchar nombres como Pan-STARRS, James Webb y Vera Rubin. Cada uno de estos observatorios está aportando datos únicos para entender de qué está hecho este viajero interestelar. Veremos cómo cambia su brillo, cómo el calor del Sol libera gases de su superficie y qué puede decirnos eso sobre su origen. Y Atlas no es solo otro cometa. Es una pieza del rompecabezas cósmico que podría mostrarnos cómo se forman los sistemas planetarios más allá del nuestro. A medida que se acerca al Sol, el enigma se vuelve más intrigante y cada observación nos acerca un poco más a comprender su verdadera naturaleza. En la madrugada del 12 de febrero de 2024, un telescopio en la cima del volcán Haleakala, en Hawái, registró un punto de luz desplazándose lentamente entre las estrellas de la constelación de Virgo. A primera vista, parecía un cometa ordinario, uno más entre los cientos que el sistema de rastreo Atlas detecta cada año. Sin embargo, los cálculos preliminares mostraron algo que hizo que los astrónomos detuvieran todo. La órbita de ese objeto no se cerraba en torno al Sol, era hiperbólica. Eso significaba que no venía de nuestro sistema solar. Había cruzado el espacio interestelar para llegar hasta nosotros. El equipo del Atlas, un sistema automatizado diseñado para detectar asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, confirmó la anomalía. Los datos de seguimiento obtenidos en apenas 3 noches mostraron una trayectoria que no coincidía con ningún cometa conocido. El nuevo visitante fue bautizado provisionalmente como 3I Atlas, donde 3I indica que es el tercer objeto interestelar jamás observado. Después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. La designación Atlas honra al sistema que lo detectó. A diferencia de Oumuamua, que no mostró signos de actividad cometaria, 3I Atlas presentó desde el principio una coma difusa, un resplandor verde azulado que delataba la presencia de gases liberados por la radiación solar. Eso facilitó su estudio espectroscópico, permitiendo analizar la composición de su material volátil. Los primeros análisis
revelaron proporciones inusuales de cianógeno, CN, y carbono diatómico, C2, sustancias responsables del color verde intenso que suele observarse en algunos cometas activos. Sin embargo, las cantidades detectadas eran mucho mayores de lo habitual, y eso despertó el interés de la comunidad astronómica internacional. En cuestión de días, observatorios de todo el planeta se coordinaron para seguir el objeto. El telescopio Pan-STARRS en Hawái, el Lowell Observatory en Arizona y el European Southern Observatory en Chile comenzaron a registrar imágenes de alta resolución. Las mediciones confirmaron que 3I Atlas se movía a más de 95.000 km por hora respecto al Sol, una velocidad demasiado alta para pertenecer a nuestro sistema. La forma de su órbita indicaba que se acercaría al perihelio, su punto más próximo al Sol, a finales de 2025, antes de escapar definitivamente hacia el espacio interestelar. Mientras tanto, los astrónomos intentaban determinar de dónde provenía. Al retroceder su trayectoria en simulaciones, descubrieron que había ingresado al sistema solar procedente de la dirección de la constelación de Hércules, aunque con una incertidumbre considerable. Eso implica que su origen podría estar en alguna región situada entre las estrellas Vega y Deneb, en el brazo de la Vía Láctea opuesto al nuestro. El hecho de que un fragmento de materia de otro sistema estelar pudiera llegar hasta aquí es, por sí solo, un recordatorio de cuán interconectado está el cosmos. Pero más allá de su procedencia, el comportamiento del cometa comenzó a revelar características intrigantes. Las observaciones mostraron variaciones en su brillo, como si pulsara. Este fenómeno, conocido como variabilidad fotométrica, puede deberse a una rotación irregular o a una forma alargada que refleja la luz de manera desigual. Sin embargo, los cambios en 3I Atlas eran más pronunciados de lo normal, lo que sugiere una combinación de factores, una rotación caótica y una liberación intermitente de gases desde distintos puntos de su superficie. Huntins, el telescopio espacial Hubble, logró registrar su coma con gran detalle. Los análisis mostraron que la densidad de polvo en torno al núcleo era baja, lo que indicaba un cuerpo pequeño, probablemente de menos de 1 kilómetro de diámetro, pero extremadamente activo. Este tipo de comportamiento no es común en cometas tan diminutos. Por eso, algunos investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard plantearon que 3I Atlas podría haber pasado muy cerca de una estrella en el pasado, lo que habría fracturado parte de su superficie y dejado grietas profundas por donde escapan los gases al calentarse. Mientras se publicaban los primeros artículos científicos, surgió otro detalle desconcertante. La aceleración observada en su movimiento no podía explicarse solo por la gravedad solar. Este efecto, conocido como aceleración no gravitacional, ya se había observado en Oumuamua, pero en aquel caso se atribuyó a una liberación de gases que actuaba como un pequeño motor. En el caso de 3I Atlas, las fuerzas medidas eran mayores de lo esperado para la cantidad de material que estaba emitiendo. Los astrónomos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA comenzaron a modelar distintas posibilidades. Una de ellas era que los chorros de gas provinieran de regiones muy localizadas y orientadas en direcciones específicas, generando un impulso neto asimétrico. Otra posibilidad era que el cometa tuviera una composición extremadamente rica en compuestos volátiles, como monóxido de carbono o metano congelado, que al sublimarse producirían empujes más potentes. En cualquier caso, la magnitud de la aceleración indicaba que 3I Atlas era diferente de cualquier otro objeto conocido. El misterio crecía con cada nueva observación. El color del cometa, su variabilidad y su trayectoria sugerían que se trataba de un cuerpo muy primitivo, quizás formado en los bordes helados de otro sistema solar, donde la radiación estelar apenas influye. Si esto es cierto, 3I Atlas podría ser una cápsula del tiempo, un fragmento de los materiales originales que formaron planetas en otro lugar de la galaxia. Estudiarlo
significa asomarse al pasado remoto de mundos que nunca veremos. A mediados de 2024, el Observatorio Europeo Austral anunció que el Very Large Telescope había detectado signos débiles de una cola iónica, formada por partículas cargadas expulsadas por la interacción con el viento solar. Este hallazgo confirmó que el cometa estaba respondiendo activamente a la radiación del Sol. Los científicos esperan que, conforme se acerque más al perihelio, la actividad aumente y se vuelvan visibles nuevos detalles de su estructura. En ese punto, 3I Atlas se convirtió en un objetivo prioritario para la comunidad astronómica. Se programaron observaciones coordinadas con el telescopio James Webb, capaz de analizar la luz infrarroja y detectar compuestos orgánicos complejos. Si se encontraran moléculas como metanol, amoníaco o formaldehído, se podría deducir que el cometa proviene de una región donde las condiciones químicas eran propicias para la formación de materia orgánica, algo que ampliaría nuestra comprensión sobre cómo se esparcen los ingredientes de la vida por el cosmos. La historia de 3I Atlas apenas comienza. Cada dato nuevo abre una pregunta, y cada imagen revela una pieza más del rompecabezas. Su paso por el sistema solar durará solo unos meses, pero las observaciones que se obtengan podrían servir durante décadas para comprender cómo nacen y evolucionan los sistemas planetarios más allá del nuestro. En su viaje silencioso, este pequeño visitante interestelar nos recuerda que no somos el centro del universo, sino parte de un entramado vasto de mundos y estrellas interconectados por el tiempo y el espacio. Desde los primeros cálculos orbitales, los científicos notaron que 3I Atlas no seguía el comportamiento típico de los cometas que orbitan dentro del sistema solar. Su trayectoria no era elíptica, como la de los cometas que regresan periódicamente, sino hiperbólica, lo que significa que entró al sistema desde el espacio interestelar y saldrá para nunca volver. Este tipo de órbita es la firma inequívoca de un viajero interestelar, un cuerpo que no pertenece al Sol, ni a ningún planeta que lo rodea. Los modelos iniciales del Jet Propulsion Laboratory mostraron que el cometa venía desde la dirección aproximada de la constelación de Hércules. Se desplazaba con una velocidad heliocéntrica superior a los 100.000 km por hora, suficiente para escapar de la atracción del Sol. Cuando se proyectó su recorrido completo, los astrónomos observaron que cruzaría el plano de la eclíptica, donde orbitan la mayoría de los planetas, en un ángulo pronunciado, lo que dificultaba cualquier interacción gravitacional significativa con ellos. A medida que se refinaron los datos de posición, surgieron detalles sorprendentes. 3I Atlas mostraba una ligera desviación lateral, una curvatura que no coincidía con los cálculos puramente gravitacionales. Aunque pequeña, esta diferencia era estadísticamente significativa. En objetos interestelares, incluso una variación mínima puede revelar mucho sobre su composición o sobre la manera en que responde a la radiación solar. Para entender mejor su trayectoria, los astrónomos recurrieron a observaciones del telescopio Vera Rubin, que cada noche registra enormes cantidades de datos del cielo del hemisferio sur. Las imágenes de seguimiento mostraron que el cometa tenía una rotación irregular, probablemente causada por chorros de gas que se liberan de forma asimétrica en su superficie. Esa expulsión desigual puede actuar como una especie de propulsor, alterando su movimiento de manera sutil, pero detectable. Sin embargo, lo más desconcertante era la estabilidad de esas variaciones. Si los chorros provinieran de puntos fijos del cometa, la dirección del impulso debería cambiar conforme el objeto rota. Pero en 3I Atlas, la dirección del desvío permanecía constante durante varias semanas. Esa consistencia hizo pensar que el fenómeno no era solo un efecto de su rotación, sino el resultado de una estructura interna compleja o de una composición particularmente volátil. El equipo de la NASA y la ESA comenzó a comparar la trayectoria de 3I Atlas con la de los dos objetos interestelares anteriores. Oumuamua había mostrado un movimiento anómalo similar,
aunque sin emisión de gases visible. En cambio, 2I Borisov se comportó como un cometa típico, con una órbita ligeramente hiperbólica y una coma estable. Y Atlas parecía situarse entre ambos. Mostraba una actividad visible, pero también una aceleración inexplicada. Los cálculos realizados en el Centro de Planetas, menores de la Unión Astronómica Internacional, indicaron que su perihelio, el punto más cercano al Sol, ocurriría a una distancia de aproximadamente 0.9 unidades astronómicas, ligeramente dentro de la órbita de la Tierra. Esa cercanía relativa lo convierte en un objeto ideal para observaciones terrestres y espaciales. A diferencia de Oumuamua, que se detectó cuando ya se alejaba del Sol, 3I Atlas podrá estudiarse durante todo su acercamiento. La comunidad científica se prepara para ese momento con una coordinación pocas veces vista. Equipos de observatorios en Europa, América y Asia están sincronizando sus mediciones para registrar con precisión cualquier cambio en su brillo, color o velocidad. El objetivo es construir un modelo tridimensional que permita entender cómo la radiación solar afecta a un cuerpo proveniente de otro sistema estelar. Los análisis preliminares muestran que su forma podría ser alargada e irregular, con dimensiones aproximadas de 700 metros por 300 metros. Esa morfología, similar a un fragmento desgarrado, podría ser el resultado de un evento violento en su sistema de origen, la colisión entre dos planetesimales o la eyección de restos tras la desintegración de un planeta helado. Si esta hipótesis es correcta, 3I Atlas sería literalmente un pedazo de otro mundo. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb ha iniciado una serie de observaciones infrarrojas para medir la temperatura superficial y la emisión térmica del cometa. Los primeros resultados indican que la superficie refleja menos luz de lo esperado, lo que sugiere un material oscuro y carbonoso, similar al que se encuentra en los cometas de largo período. Este tipo de composición absorbe mejor la radiación solar, lo que acelera la sublimación de los hielos y puede explicar su alta actividad. A pesar de estos avances, sigue existiendo una pregunta clave. ¿Por qué su aceleración no se ajusta al modelo estándar? El astrofísico Davide Farnokia, del JPL, comentó en una entrevista reciente que las fuerzas medidas son demasiado grandes para la cantidad de gas que observamos. Para que esa discrepancia tenga sentido, 3I Atlas tendría que poseer regiones de escape extremadamente activas, tal vez grietas que concentren la presión interna hasta liberar chorros con gran impulso. Otra posibilidad es que la composición química del cometa sea diferente a la de cualquier cuerpo del sistema solar. Si contiene proporciones elevadas de monóxido de carbono congelado, el gas podría sublimarse incluso a grandes distancias del Sol, creando una aceleración persistente. Esta hipótesis será puesta a prueba durante su acercamiento, cuando el Webb y el Solar Orbiter de la ESA midan la tasa de emisión de gases. Más allá de la ciencia inmediata, el estudio de 3I Atlas ofrece una oportunidad única para comprender los procesos que ocurren en otros sistemas planetarios. La forma en que se comporta al recibir la luz solar puede revelar detalles sobre el ambiente de donde proviene, la temperatura de su estrella original, la composición del disco protoplanetario e incluso la presencia de elementos orgánicos complejos. Cada dato es una ventana hacia un lugar del que no tenemos otra forma de obtener muestras. El comportamiento orbital también ha generado interés entre los expertos en dinámica celeste. Las simulaciones sugieren que, antes de entrar a nuestro sistema solar, 3I Atlas pudo haber pasado cerca de una estrella del catálogo HIP 17.254 hace unos 700.000 años, recibiendo un impulso gravitacional que alteró su dirección y lo envió hacia nosotros. Este tipo de trayectorias errantes muestra cómo los sistemas estelares interactúan en escalas de tiempo enormes, intercambiando fragmentos de material como semillas
que viajan por la galaxia. A medida que el cometa avanza, su velocidad respecto al Sol continúa aumentando, impulsada por la gravedad solar. En los próximos meses, los astrónomos esperan observar cambios drásticos en su brillo conforme los gases atrapados bajo la superficie se liberen. Esa fase será crucial para determinar la relación entre su masa, su densidad y el tipo de materiales que lo componen. Cuanto más se acerque, más información se podrá obtener sobre su interior. Pero los científicos también saben que el tiempo es limitado. Una vez que 3I Atlas pase el perihelio, emprenderá su salida definitiva, y con cada día que pase, será más difícil observarlo. Por eso, las próximas campañas de observación son vitales. Cada imagen, cada espectro, puede contener pistas sobre su origen, su composición y los mecanismos que impulsan su misteriosa aceleración. El estudio de su trayectoria no solo ayudará a entender a 3I Atlas, sino también a preparar a la humanidad para futuros visitantes interestelares. La probabilidad de que existan miles de objetos similares cruzando la galaxia es alta, y cada uno podría traer información valiosa sobre los procesos de formación de los sistemas planetarios. 3I Atlas es, en ese sentido, un mensajero del espacio profundo, un fragmento de otro tiempo y otro sol que ahora se refleja en los ojos de nuestros telescopios. Durante los primeros meses de observación, la atención de los astrónomos se centró en la forma inusual en que 3I Atlas reflejaba la luz solar. A diferencia de los cometas típicos, cuyo brillo aumenta de manera predecible conforme se acercan al Sol, este objeto mostraba variaciones erráticas en su luminosidad. En algunas noches se volvía hasta 3 veces más brillante, para después disminuir abruptamente. Los datos del Vera Rubin Observatory y del Pan-STARRS mostraban que esas fluctuaciones no seguían ningún patrón estable. Era como si el cometa estuviera respirando, expandiéndose y contrayéndose en ciclos irregulares. Para comprender la causa de esas variaciones, se combinaron observaciones de distintos instrumentos. El telescopio Subaru en Japón registró cambios en la intensidad del color, lo que sugiere que el brillo no era producto de simples reflejos, sino de procesos físicos activos. Los modelos más consistentes indicaban que el cometa estaba liberando gases de manera intermitente desde grietas profundas en su superficie. Cuando la radiación solar calienta esas zonas, los gases atrapados se expanden bruscamente, empujando partículas de polvo hacia el espacio. Esa expulsión genera un aumento repentino en la luminosidad, seguido de un descenso cuando la actividad se estabiliza. Sin embargo, algo en 3I Atlas no encajaba con las leyes conocidas. Las explosiones de brillo eran demasiado intensas para la cantidad de material que podía liberar un cuerpo tan pequeño. Las simulaciones realizadas por el Jet Propulsion Laboratory mostraron que, si se tratara solo de sublimación de hielo, el aumento de luz debería ser mucho menor. La hipótesis que comenzó a tomar fuerza fue que el cometa poseía zonas de composición química muy heterogénea, con regiones ricas en compuestos extremadamente volátiles, entre ellos el monóxido de carbono congelado, CO, y el metano, CH4, capaces de sublimarse incluso a temperaturas muy bajas. Cuando esos gases se liberan, no solo aumentan el brillo, sino que también modifican la forma de la coma, la nube que rodea al núcleo. Observaciones del Very Large Telescope en Chile revelaron que la coma de 3I Atlas no era simétrica. Se extendía más hacia un lado, como si un chorro de gas estuviera impulsando el material en una dirección preferente. Esa asimetría confirmaba que el cometa no rotaba de manera uniforme. Su giro era caótico, alterado por las explosiones internas. El telescopio espacial Hubble logró captar imágenes de alta resolución durante uno de esos picos de brillo. Los análisis espectroscópicos mostraron picos inusuales en las bandas de emisión del cianógeno, CN, y del carbono diatómico, C2, responsables del característico tono verde azulado de algunos cometas.
Pero la intensidad de esas líneas espectrales en 3I Atlas era excepcional. Ningún cometa conocido dentro del sistema solar había mostrado concentraciones tan altas. Los investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía plantearon que esos compuestos podrían estar más concentrados porque el cometa se formó en un entorno estelar más frío y con menor radiación ultravioleta que el de nuestro Sol. Este descubrimiento despertó una gran curiosidad. Si 3I Atlas contiene materiales que se preservaron durante miles de millones de años en el espacio interestelar, podría ofrecer una ventana directa al pasado químico de otros sistemas planetarios. Cada molécula observada en su espectro es una pista sobre las condiciones en las que nació. Por eso, el equipo del James Webb Space Telescope, JWST, programó una serie de observaciones en el rango infrarrojo medio, con el objetivo de detectar la presencia de moléculas orgánicas complejas, como formaldehído, H2CO, etanol, C2H5OH y amoníaco, NH3. Los primeros resultados del Webb, obtenidos a finales de 2024, confirmaron la presencia de varios de esos compuestos, aunque en cantidades pequeñas. Esto bastó para clasificar a 3I Atlas como uno de los objetos interestelares más interesantes jamás observados. Lo que más llamó la atención fue la variabilidad del brillo infrarrojo, que aumentaba y disminuía en sincronía con la luz visible. Este patrón indicaba que las explosiones de luminosidad no provenían solo del reflejo solar, sino de cambios reales en la emisión térmica del cometa, es decir, del calor generado por la sublimación de sus componentes. Pero la historia del brillo no termina ahí. A medida que el objeto se acercaba al Sol, su color comenzó a volverse más azul, una tonalidad que los científicos no esperaban. En los cometas comunes, la actividad solar suele producir un tono más blanquecino o amarillento, porque el polvo domina la dispersión de la luz. En 3I Atlas, en cambio, el color indicaba que los gases estaban ganando protagonismo. Esto llevó a pensar que el cometa estaba perdiendo parte de su material superficial, dejando expuesta una capa más pura de hielo y compuestos volátiles. El comportamiento lumínico de 3I Atlas ofrecía una oportunidad única para estudiar cómo reacciona un objeto interestelar al entrar en contacto con la radiación solar. En cierto sentido, era un experimento natural, un fragmento de otro sistema estelar sometido a las condiciones de nuestro Sol. Los astrónomos aprovecharon cada minuto de observación para medir su curva de luz, su rotación y las variaciones de color. Estas mediciones servirán como referencia para futuras detecciones de visitantes interestelares. En los foros científicos comenzaron a surgir comparaciones con el misterioso Oumuamua. Aquel objeto también mostró una aceleración no gravitacional y una variabilidad en el brillo que nunca se explicó completamente. Sin embargo, 3I Atlas ofrecía una ventaja crucial. Su actividad era visible y medible, lo que permitía aplicar modelos físicos concretos. Si las variaciones de brillo coincidían con los patrones de liberación de gas, se podría demostrar que fenómenos similares también explican el comportamiento de Oumuamua, cerrando así un debate que lleva años. Al mismo tiempo, el estudio del brillo irregular de 3I Atlas ayudaba a afinar los modelos de formación de cometas. Algunos investigadores del Observatorio Europeo Austral propusieron que los objetos interestelares podrían formarse en las regiones externas de sistemas binarios, donde las fuerzas gravitacionales de dos estrellas diferentes expulsan fragmentos hacia el espacio. En ese tipo de entornos, los cuerpos pueden adquirir composiciones químicas inusuales, con capas alternas de materiales volátiles y rocas refractarias. Esto explicaría por qué, al calentarse, 3I Atlas libera gases en episodios violentos. Cada vez que el cometa experimentaba un aumento repentino de brillo, los astrónomos registraban un fenómeno adicional, una ligera alteración en su movimiento. Esos pequeños impulsos acumulados modificaban su trayectoria apenas unos metros por segundo, pero eran suficientes para demostrar que la aceleración no gravitacional
estaba directamente vinculada con los cambios de luminosidad. El brillo, por tanto, no era solo un espectáculo visual, sino una manifestación física del poder interno del cometa. En las noches más claras, observatorios amateurs en México, Chile y España lograron capturar imágenes de la coma verdosa. Aunque a simple vista solo se veía como una mancha tenue, las fotografías de larga exposición mostraban una estructura fascinante, con filamentos de gas extendiéndose en direcciones opuestas. Esas imágenes, compartidas por astrónomos aficionados en plataformas científicas, ayudaron a construir un registro global del comportamiento del cometa, complementando los datos profesionales. El brillo cambiante de 3I Atlas se ha convertido en una de las claves para entender su naturaleza. Cada pulso luminoso es una señal de lo que ocurre bajo su superficie. Reacciones químicas, fracturas, liberación de gases y la interacción directa con la radiación de nuestro Sol. Es posible que, al alcanzar su perihelio, el cometa se vuelva aún más brillante, permitiendo observar su núcleo con una precisión sin precedentes. Si eso ocurre, podríamos descubrir no solo de qué está hecho, sino también cómo se comporta la materia que viaja entre las estrellas. El misterio continúa creciendo, pero ahora la luz del cometa nos ofrece algo más que belleza. Nos está mostrando los mecanismos invisibles que gobiernan la vida y la muerte de los cuerpos celestes. Cada destello en su superficie es un mensaje desde un sistema lejano, un recordatorio de que la química y la física del universo son las mismas en todas partes, aunque se manifiesten de formas que aún no comprendemos del todo. El cambio de color en 3I Atlas fue lo que terminó de consolidar su reputación como uno de los objetos más enigmáticos jamás observados. Al principio, el cometa mostraba una tonalidad verdosa típica, producida por la presencia de cianógeno y carbono diatómico en su coma. Pero conforme fue acercándose al Sol, esa tonalidad se tornó más brillante y adquirió un resplandor azulado que ningún otro cometa había mostrado con tal intensidad. Las cámaras del Very Large Telescope y del Subaru registraron ese viraje espectral con gran precisión, y los astrónomos se dieron cuenta de que estaban frente a un fenómeno químico singular. El color verde de los cometas suele ser producto de la descomposición del cianógeno, CN, y del carbono diatómico, C2, cuando la luz ultravioleta del Sol rompe las moléculas. Esa luminiscencia aparece únicamente en la coma, no en la cola, porque los gases se disocian antes de llegar demasiado lejos del núcleo. En 3I Atlas, sin embargo, las emisiones del CN y del C2 estaban acompañadas por una contribución inusualmente alta de óxido de carbono ionizado, CO+, que brilla con un tono azul. Este detalle, confirmado por espectros del James Webb Space Telescope, indicaba una proporción de gases muy distinta a la de cualquier cometa del sistema solar. Sint-Zandvoort, el equipo del Instituto de Ciencias Planetarias, analizó los espectros y concluyó que 3I Atlas debía contener capas profundas de hielo de monóxido y dióxido de carbono, mantenidas estables durante millones de años en el frío del espacio interestelar. Al acercarse al Sol, esos hielos comenzaron a sublimarse, generando una mezcla de emisiones verdes y azules. Esa combinación cromática, más brillante que en cualquier otro cometa observado, se convirtió en una huella química de su origen. El fenómeno también revelaba información sobre la estructura interna del objeto. Los cometas comunes se componen de una mezcla relativamente homogénea de hielos y polvo. En 3I Atlas, las observaciones sugieren que los volátiles más reactivos están concentrados en regiones específicas, probablemente bajo una capa superficial de material más oscuro. Cuando el calor solar penetra lo suficiente, esas bolsas se abren violentamente y liberan chorros de gas que ionizan el entorno. El resultado visible es una expansión repentina de color azul verdoso que puede durar horas o días antes de atenuarse. Para estudiar ese comportamiento, el Observatorio Europeo Austral realizó una serie de seguimientos diarios.
Se descubrió que los estallidos de color coincidían con aumentos temporales en la velocidad de expulsión del gas. Es decir, el cambio de tonalidad no era solo un efecto óptico, correspondía a una variación física real en la composición de la coma. Cada vez que predominaba el tono azul, el espectro mostraba un aumento en la proporción de CO+ y una reducción del CN. Esto indicaba que distintas zonas del núcleo se estaban activando sucesivamente, liberando gases distintos según la profundidad del calentamiento. Los investigadores del Centro de Astrobiología de Madrid propusieron que esa alternancia de colores podría ser un marcador de la historia térmica del objeto. Si 3I Atlas se formó en un sistema estelar más frío, sus capas internas habrían acumulado sustancias que en el entorno solar no pueden sobrevivir. El hecho de que esas moléculas aún existan sugiere que el cometa nunca estuvo expuesto a temperaturas elevadas antes de entrar a nuestro sistema. De confirmarse, sería una evidencia directa de que los hielos interestelares pueden conservarse intactos durante escalas de tiempo cósmicas. El color azul verdoso también despertó el interés de los astrofísicos que estudian la química del plasma cometario. En los espectros obtenidos por el Webb, se detectaron líneas de emisión correspondientes a iones de carbono y oxígeno excitados, formados cuando las partículas del viento solar colisionan con los gases del cometa. Esa interacción produce una luminiscencia azulada conocida como fluorescencia de ionización, un fenómeno raramente observable con tanta claridad. En 3I Atlas, la intensidad de esas líneas era más del doble de la registrada en los cometas de nuestro sistema. Esto sugiere que el material liberado por el objeto es más susceptible a la ionización, quizás por tener una proporción inusual de gases ligeros. Las simulaciones realizadas en el Centro Goddard de la NASA mostraron que, a medida que el cometa se aproxima al Sol, el campo magnético interplanetario puede guiar las partículas ionizadas de su cola, creando filamentos que varían de color entre verde y azul. De hecho, en varias imágenes del Hubble se observan estructuras en espiral que cambian de tonalidad de un día para otro. Estas variaciones son una evidencia visual de cómo el viento solar modela la cola del cometa y, al mismo tiempo, nos permiten estudiar las propiedades del plasma solar. Mientras tanto, los astrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de México compararon el espectro de 3I Atlas con los de otros cometas registrados en las últimas décadas. Su análisis mostró que la proporción CN-C2-CO+ del objeto interestelar no se asemeja a la de ningún cometa de la nube de Oort ni del cinturón de Kuiper. Es un tipo completamente nuevo de cuerpo helado, lo que implica que los sistemas planetarios pueden producir composiciones químicas mucho más diversas de lo que se pensaba. El comportamiento cromático del cometa también puede ayudar a resolver un viejo enigma de la astrofísica. ¿Cómo se distribuyen los elementos ligeros en la galaxia? Cada vez que un cometa interestelar pasa cerca de una estrella, libera parte de su material al medio interestelar. Si estos objetos son comunes, podrían contribuir significativamente a enriquecer el gas galáctico con carbono, oxígeno y nitrógeno, los ingredientes fundamentales de la vida. Así, 3I Atlas no solo es un visitante lejano, sino también un mensajero químico que transporta las huellas de su sistema de origen. El cambio de color fue tan notable que incluso los observadores aficionados pudieron registrarlo. En México, los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla lograron fotografiar la transición de verde a azul durante un intervalo de apenas una semana. Las imágenes, difundidas en publicaciones especializadas, mostraban cómo la coma del cometa adquiría un tono turquesa luminoso en contraste con el fondo estrellado. Este fenómeno capturó la atención de la prensa científica y generó un aumento en la cantidad de observadores interesados en seguir su evolución. Los científicos del European Space Agency's Solar Orbiter también aprovecharon la oportunidad para medir cómo la radiación solar interactúa con el material del cometa.
Los datos preliminares indicaron un aumento en la densidad de electrones en la región circundante, evidencia directa de que el 3I Atlas estaba inyectando plasma en el viento solar. Este proceso, aunque local, permite estudiar cómo los cometas pueden alterar temporalmente el entorno electromagnético de la heliosfera. El color azul verdoso de 3I Atlas se ha convertido, por tanto, en una herramienta científica más que en una simple curiosidad visual. Analizar su espectro permite determinar la proporción de compuestos volátiles, la velocidad de ionización y la estructura del campo magnético solar en la región donde viaja. Es una coincidencia extraordinaria. Mientras los científicos buscan entender de qué está hecho el cometa, el propio cometa les está ofreciendo datos sobre el Sol. A medida que la distancia al astro disminuye, los modelos predicen que las emisiones azules dominarán completamente la coma. Si esto se confirma, significará que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono son los componentes principales de su superficie. Ese hallazgo tendría implicaciones profundas. Confirmaría que los discos protoplanetarios de otras estrellas pueden formar cuerpos con composiciones radicalmente diferentes a los del nuestro. En otras palabras, 3I Atlas sería una muestra tangible de la diversidad química del universo. Los astrónomos saben que el espectáculo cromático no durará mucho. A medida que el cometa se acerque más al Sol, la intensidad de la radiación podría fragmentar parte de su núcleo. En ese caso, el color azul se desvanecería y la nube de polvo se volvería más blanca, típica de los cometas en proceso de desintegración. Por eso, la comunidad científica está aprovechando cada día de observación antes de que el objeto alcance su perihelio. Cada fotón azul captado por un detector representa información que quizá nunca se repita. El estudio del color de 3I Atlas demuestra cómo la luz, al descomponerse en sus componentes, puede contar una historia de origen y transformación. En su brillo azul verdoso se encuentra escrita la historia química de otro sistema solar, la memoria de un lugar donde la materia se formó bajo condiciones distintas. Mientras continúa su viaje hacia el Sol, ese resplandor se convierte en un recordatorio visible de que los materiales que componen los mundos, carbono, oxígeno, hidrógeno, son universales, compartidos por todas las estrellas y planetas de la galaxia. Cuando los primeros espectros completos de 3I Atlas llegaron a manos de los científicos, la sorpresa fue inmediata. Su composición no coincidía con la de ningún cometa del sistema solar. La mayor parte de los cometas conocidos contiene una mezcla de hielos de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y pequeñas cantidades de silicatos y metales. Pero los espectros de 3I Atlas mostraban algo radicalmente distinto: una enorme abundancia de compuestos ligeros y una ausencia casi total de materiales metálicos. Era como si hubiera nacido en un ambiente donde los elementos pesados nunca llegaron a condensarse. Los astrónomos del Instituto Max Planck compararon sus datos con los de 2I Borisov, otro visitante interestelar. Borisov tenía una composición parecida a la de los cometas comunes, ricos en agua, polvo y algo de hierro. 3I Atlas, en cambio, presentaba proporciones elevadas de metano, amoníaco y monóxido de carbono, pero escasez de silicatos y metales. Esta diferencia sugiere que se formó en una región extremadamente fría, posiblemente más allá de la línea de nieve de su sistema de origen, donde los metales permanecen en estado gaseoso y no logran incorporarse a los núcleos cometarios. Los científicos de la NASA Goddard Space Flight Center modelaron las temperaturas necesarias para que un objeto así se formara. Sus cálculos mostraron que la mezcla observada solo podría mantenerse estable a temperaturas inferiores a los 250 °C, condiciones típicas de los bordes exteriores de los sistemas estelares, o incluso del espacio interestelar, entre nubes moleculares. En otras palabras, 3I Atlas podría provenir de una zona donde la luz de su estrella apenas alcanzaba a calentar el polvo primordial.
El James Webb Space Telescope, gracias a su espectrógrafo infrarrojo, detectó una firma clara de moléculas orgánicas complejas. Se identificaron trazas de metanol, CH3OH, formaldehído, H2CO, y etanol, C2H5OH, sustancias que en la Tierra se asocian a procesos prebióticos. Aunque no hay implicaciones biológicas en este contexto, su presencia confirma que la química orgánica es universal y se desarrolla en distintos entornos estelares. La detección fue recibida con entusiasmo, porque implicaba que los ingredientes básicos de la vida pueden formarse incluso fuera de nuestro vecindario cósmico. Otro descubrimiento desconcertante fue la baja densidad del cometa. Mediante observaciones del movimiento de la coma y la velocidad de los chorros de gas, los investigadores estimaron una densidad promedio de menos de 0.3 Glabre-cm3, mucho menor que la de los cometas tradicionales. Esto significa que 3I Atlas es extremadamente poroso, tal vez una estructura frágil formada por partículas sueltas unidas débilmente por el hielo. Una composición tan ligera implica que podría fragmentarse con facilidad al acercarse al Sol, algo que los astrónomos siguen de cerca mientras el objeto se aproxima a su perihelio. El análisis detallado del polvo eyectado también arrojó resultados inesperados. Las partículas eran inusualmente pequeñas, de tamaños inferiores a una micra, y su composición indicaba la presencia de carbono amorfo y silicatos ultrafinos. La falta de granos metálicos fue confirmada por espectros en el rango medio del infrarrojo, donde normalmente se detectan las firmas del hierro y el níquel. En 3I Atlas, esas líneas estaban ausentes. Este hecho reforzó la idea de que el cometa se formó en un entorno químicamente diferente del nuestro, donde los elementos pesados se mantuvieron gaseosos o fueron expulsados antes de condensarse. Algunos investigadores de la Universidad de Cambridge propusieron una hipótesis más ambiciosa, que 3I Atlas podría provenir de un sistema binario donde una de las estrellas fuera una enana roja. En esos entornos, las temperaturas extremas y los vientos estelares fuertes pueden expulsar material hacia el espacio interestelar. Si el cometa fue eyectado desde allí, explicaría su composición inusual y su baja densidad. Sería un fragmento formado en las regiones exteriores de un disco protoplanetario que orbitaba a 2 soles. Un escenario fascinante que hasta ahora solo se había simulado por computadora. El equipo del Observatorio Europeo Austral también estudió la relación entre la emisión de gas y la variabilidad del brillo. Descubrieron que la liberación de gases ricos en carbono coincidía con incrementos en la radiación ultravioleta reflejada. Esto implica que la superficie del cometa es extremadamente activa y responde casi instantáneamente a los cambios de temperatura solar. En cuestión de horas, puede pasar de un estado inerte a uno de intensa actividad, como si su interior respirara con el calor del Sol. Mientras tanto, la ESA coordinó observaciones con el satélite Solar Orbiter para medir cómo las partículas del viento solar interactúan con los gases del cometa. Los instrumentos detectaron fluctuaciones en la densidad del plasma alrededor de 3I Atlas, lo que sugiere que su composición tiene un efecto directo en la dinámica del entorno interplanetario. Estas mediciones ayudan a entender cómo los cometas pueden influir, aunque de forma sutil, en el flujo del viento solar y en la estructura magnética local. Uno de los hallazgos más relevantes provino del análisis isotópico de los gases. Las proporciones de carbono 12 a carbono 13 y de nitrógeno 14 a nitrógeno 15 eran distintas a las de cualquier cometa del sistema solar. Esto significa que 3I Atlas se formó a partir de una nube molecular con una firma isotópica diferente, lo que ofrece una evidencia directa de que los sistemas estelares nacen en regiones químicamente diversas de la galaxia. En términos simples, el cometa lleva la huella digital de su estrella madre. Los científicos también se centraron en el papel del agua. A diferencia de los cometas de la nube de Oort, 3I Atlas
parece tener una proporción de agua sorprendentemente baja. Los espectros muestran líneas débiles de vapor de agua, lo que sugiere que este componente no es dominante. Esto plantea un enigma. ¿Cómo pudo formarse un cometa casi sin agua en un entorno frío? Una explicación posible es que el agua nunca llegó a condensarse en su región de origen, quizás porque los niveles de radiación ultravioleta o la densidad del disco eran diferentes a los de nuestro sistema. Los investigadores del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica sostienen que la ausencia de agua y la abundancia de metano apuntan a un escenario de formación, fuera de los límites del disco protoplanetario principal, en una zona donde predominaban los compuestos de carbono. Si este modelo es correcto, 3I Atlas sería la primera muestra directa de un tipo de cuerpo que hasta ahora solo existía en teoría: los cometas de carbono puro, fragmentos helados compuestos principalmente por compuestos orgánicos volátiles. Cada nuevo dato acerca de su composición redefine lo que los astrónomos creían posible. Antes de la llegada de los objetos interestelares, se pensaba que todos los sistemas planetarios producían cuerpos helados con características más o menos similares. Pero 3I Atlas está demostrando que la diversidad química del cosmos es mucho mayor de lo imaginado. En lugar de ser una excepción, podría representar una categoría completamente nueva de visitantes galácticos. A medida que se acerca al Sol, las diferencias químicas de 3I Atlas se vuelven más evidentes. Los telescopios siguen detectando un aumento en las emisiones de CO y CH4, mientras las señales de agua siguen siendo débiles. Esta evolución confirma que los hielos que dominan su superficie son más volátiles que el agua, lo que explica su intensa actividad a temperaturas donde otros cometas aún permanecen dormidos. En los próximos meses, los científicos esperan que esta combinación de materiales genere fenómenos visibles, como chorros irregulares y variaciones extremas en su brillo. La composición de 3I Atlas no solo desafía las categorías cometarias conocidas, también pone a prueba los modelos de formación planetaria. Cada molécula detectada, cada proporción isotópica medida, amplía nuestro entendimiento sobre cómo la materia se agrupa y evoluciona en distintos rincones de la galaxia. En esencia, el cometa está actuando como un mensajero interestelar, trayendo en su interior la memoria química de un sistema solar que nunca veremos, pero que ahora conocemos un poco mejor gracias a su paso fugaz por nuestro vecindario cósmico. Cuando los investigadores examinaron los espectros de 3I Atlas con mayor detalle, se encontraron con un vacío inesperado. Las líneas de absorción y emisión que suelen indicar la presencia de hierro, níquel y otros metales pesados simplemente no aparecían. En los cometas comunes, esas firmas espectrales son inconfundibles. Surgen cuando los granos metálicos se calientan y liberan átomos ionizados que interactúan con la luz solar. Pero en el caso de 3I Atlas, los instrumentos más sensibles, el espectrógrafo NIRSPEC del James Webb, el VS del Very Large Telescope y el HIRES de Keck, no detectaron ninguna de esas señales. La conclusión fue contundente. El cometa no contenía metales detectables en cantidades significativas. Esto contradecía las expectativas, porque incluso los cometas más primitivos del sistema solar, formados hace 4.500 millones de años, conservan trazas de metales en sus núcleos. El hallazgo abrió un nuevo debate entre los astrofísicos. ¿Cómo puede existir un cuerpo sin hierro en un universo donde este elemento es uno de los más abundantes producidos por las supernovas? Una de las primeras hipótesis surgió del Instituto de Planetología de París. Los investigadores propusieron que 3I Atlas podría haberse formado en un sistema estelar de baja metalicidad, es decir, un entorno donde las generaciones previas de estrellas no habían enriquecido aún el medio con metales pesados. Las estrellas jóvenes que nacen en regiones pobres en metales producen discos protoplanetarios con menos materiales refractarios. En esos lugares, los cuerpos helados
se componen casi exclusivamente de compuestos ligeros como metano, monóxido de carbono y nitrógeno. Si 3I Atlas proviene de un sistema así, sería una reliquia de los primeros tiempos de la galaxia. Otra posibilidad, defendida por el equipo del Centro de Astrofísica de Harvard, es que el cometa sí contuviera metales originalmente, pero que los hubiera perdido a lo largo de su travesía interestelar. Durante millones de años de exposición a la radiación cósmica y al bombardeo de microimpactos, las partículas metálicas podrían haber sido erosionadas o expulsadas, dejando solo los componentes más volátiles. Este proceso, conocido como desgasificación interestelar, habría transformado un cuerpo originalmente mixto en un núcleo dominado por compuestos livianos. Para poner a prueba estas ideas, se compararon las observaciones de 3I Atlas con las de 2I Borisov. Borisov sí mostraba hierro y níquel, lo que significa que no todos los objetos interestelares carecen de metales. Por tanto, 3I Atlas parece representar una clase diferente, un objeto que se formó en un ambiente químicamente primitivo o que sufrió un proceso extremo de purificación. En ambos casos, su existencia aporta una pista sobre la diversidad química de los sistemas estelares. El análisis de la ausencia de hierro también tuvo implicaciones dinámicas. Los cometas con contenido metálico suelen tener mayor densidad y una inercia térmica más alta, lo que regula su actividad cuando se acercan al Sol. En cambio, 3I Atlas, al carecer de metales, tiene una conductividad térmica muy baja, lo que significa que su superficie se calienta rápidamente mientras el interior permanece congelado. Esta diferencia provoca tensiones internas que pueden causar fracturas y explosiones localizadas. De hecho, los aumentos repentinos de brillo observados en semanas anteriores podrían deberse a esos estallidos provocados por el calentamiento desigual del núcleo. El James Webb detectó variaciones en la emisión infrarroja que respaldan esta hipótesis. Durante los picos de actividad, la temperatura superficial aumentaba hasta unos 90 Bertrand-Brittle-Werthers, mientras que el interior seguía a menos de 180 Quetzalcoatlus. Esa diferencia térmica extrema genera presiones que rompen la corteza del cometa, permitiendo que los gases acumulados escapen a gran velocidad. Sin el refuerzo estructural de minerales metálicos, 3I Atlas se comporta como un conglomerado frágil, una especie de esponja cósmica sostenida por el hielo. Los astrónomos del Instituto de Ciencias Planetarias también notaron que la falta de metales afecta directamente la interacción del cometa con la radiación solar. Los metales actúan como reguladores térmicos y eléctricos, reflejan parte de la energía y contribuyen a formar campos magnéticos locales en la coma. Sin ellos, el material del cometa es más vulnerable al viento solar, lo que explica por qué la cola iónica de 3I Atlas es tan extensa y reactiva. La radiación penetra más profundamente en el material, produciendo una ionización más intensa que en los cometas convencionales. Esta carencia metálica, lejos de ser un defecto, convierte a 3I Atlas en un laboratorio natural para estudiar la física de los cometas en entornos extremos. Los modelos desarrollados por la ESA muestran que, durante su aproximación al perihelio, el cometa podría liberar grandes cantidades de gas ionizado, creando un pequeño campo magnético inducido alrededor de su núcleo. Observar este fenómeno permitiría entender cómo interactúan los cuerpos sin metales con el plasma solar, algo que nunca antes se había medido directamente. Los científicos del Observatorio de Ginebra aprovecharon la oportunidad para investigar la evolución del hierro en la galaxia. Si 3I Atlas proviene de una región con metalicidad extremadamente baja, podría ofrecer una pista sobre los procesos de formación de estrellas en la Vía Láctea primitiva. Su composición sugiere que todavía existen zonas donde el hierro y el níquel son escasos, vestigios de una época anterior a la proliferación de supernovas que sembraron la galaxia de elementos pesados. Además de los metales, se detectó una deficiencia notable en silicatos. Las partículas de polvo recogidas por espectros infrarrojos
carecen de la firma característica de los minerales olivino y piroxeno, habituales en los cometas locales. En su lugar, el polvo de 3I Atlas parece estar compuesto por carbono amorfo y compuestos orgánicos refractarios. Este hallazgo refuerza la idea de que el cometa proviene de un entorno pobre en oxígeno, donde el carbono dominaba la química del disco protoplanetario. El estudio del hierro, o más bien, de su ausencia, también ha servido para cuestionar el límite entre los cometas y los asteroides interestelares. Si 3I Atlas carece de metales y minerales rocosos, su estructura es radicalmente distinta a la de un asteroide. Esto sugiere que los objetos interestelares no pertenecen a una sola categoría, sino que forman un espectro continuo de composiciones, desde cuerpos ricos en silicio hasta fragmentos dominados por hielo y carbono. Algunos astrofísicos ven en este hallazgo una oportunidad de aprendizaje más amplia. Comprender cómo y dónde pueden formarse objetos sin metales ofrece pistas sobre los primeros pasos de la química cósmica. En los albores de la galaxia, antes de que las supernovas dispersaran los elementos pesados, los cuerpos sólidos debieron estar compuestos casi exclusivamente por moléculas simples. Si 3I Atlas proviene de un lugar así, estaría transportando en su interior una muestra intacta de la materia más primitiva del universo. Los próximos meses serán decisivos. A medida que el cometa se acerque más al Sol, el aumento de temperatura podría revelar si en su interior quedan trazas de minerales metálicos ocultos bajo la capa superficial. Si no se detectan, los científicos podrán confirmar que estamos ante un objeto formado en un entorno casi libre de metales. En caso contrario, su composición ofrecerá una visión única del proceso de degradación que sufren los cuerpos durante su viaje interestelar. Sea cual sea el resultado, la ausencia de hierro en 3I Atlas ya ha redefinido los límites del conocimiento astronómico. Su estudio demuestra que la materia que viaja entre las estrellas puede ser mucho más variada de lo que jamás imaginamos. Al observarlo, no solo estamos viendo un cometa, estamos contemplando un fragmento de la historia química de la galaxia, una muestra viva de cómo el universo evoluciona desde los elementos más simples hacia la complejidad que hace posible la vida. A medida que 3I Atlas avanza hacia el interior del sistema solar, el Sol se convierte en el factor dominante de su evolución. La radiación solar, compuesta no solo por luz visible, sino también por rayos ultravioleta y flujo de partículas cargadas, comienza a transformar el cometa de manera irreversible. Cada grado que aumenta su temperatura superficial provoca una serie de reacciones físicas y químicas que liberan gases, polvo y plasma al espacio. Para los científicos, este proceso es una oportunidad única de observar cómo un objeto interestelar responde a una fuente de energía completamente distinta a la de su sistema de origen. Secondary Points, los telescopios y sondas espaciales han documentado este cambio con una precisión sin precedentes. En los primeros registros, el cometa apenas mostraba una coma difusa. Sin embargo, conforme la distancia al Sol disminuyó por debajo de 1.5 unidades astronómicas, esa coma se expandió rápidamente. El Solar Orbiter de la ESA y la sonda SOHO detectaron una elevación súbita en la cantidad de partículas emitidas. El flujo de gas se multiplicó por 10 en cuestión de días. Este incremento fue acompañado por un cambio en el espectro infrarrojo que mostraba un aumento claro en la sublimación de monóxido de carbono, CO, y metano, CH4. Los modelos térmicos elaborados por el Instituto de Ciencias Planetarias demostraron que los gases del cometa se liberan en capas sucesivas. Primero se activa la capa superficial, rica en compuestos volátiles. Luego, el calor penetra lentamente hacia el interior, despertando regiones que han permanecido congeladas durante millones de años. Este proceso escalonado genera una actividad irregular y en ocasiones violenta. Los observadores registraron varios estallidos breves en los que la luminosidad del cometa aumentó casi al doble. Esos eventos
fueron interpretados como liberaciones repentinas de gas atrapado bajo presión. El James Webb Space Telescope captó durante uno de estos estallidos un fenómeno singular, una emisión infrarroja intensa en la banda de los 4.6 micrómetros, señal característica de la presencia de dióxido de carbono. Esto confirma que el Sol está calentando regiones cada vez más profundas, provocando la sublimación de materiales que en otros cometas solo se activan mucho más cerca del perihelio. En 3I Atlas, la respuesta a la radiación solar es más rápida y enérgica, lo que refuerza la idea de que su superficie es extremadamente porosa y sensible. Pero la influencia del Sol no se limita al calentamiento. El viento solar, un flujo constante de protones y electrones emitido por la corona solar, interactúa con la atmósfera del cometa y crea una región conocida como coma iónica. En el caso de 3I Atlas, esta interacción es particularmente intensa debido a la ausencia de metales en su composición. Las partículas cargadas del viento solar penetran más fácilmente en el gas del cometa, generando ionización y produciendo una cola azul luminosa que se extiende millones de kilómetros detrás del núcleo. ROND, el magnetómetro del Solar Orbiter, registró variaciones locales en el campo magnético cerca de la posición estimada del cometa, lo que sugiere que la cola iónica de 3I Atlas interactúa directamente con la estructura magnética del viento solar. Estas observaciones son valiosas porque permiten medir, por primera vez, cómo un cuerpo interestelar modifica temporalmente el entorno electromagnético del sistema solar interior. Los científicos llaman a esto acoplamiento magnético transitorio, un fenómeno que hasta ahora solo se había modelado en simulaciones computacionales. El aumento de la radiación también provoca transformaciones químicas en la superficie del cometa. Los granos de polvo recubiertos de hidrocarburos comienzan a carbonizarse, lo que oscurece algunas regiones del núcleo. Al mismo tiempo, la luz ultravioleta rompe enlaces moleculares y genera radicales libres que recombinan en nuevas moléculas orgánicas complejas. En laboratorio, procesos similares se utilizan para simular la química prebiótica en el espacio. Observarlo directamente en 3I Atlas ofrece una confirmación real de que la radiación solar puede inducir síntesis química incluso a millones de kilómetros de distancia. Los astrónomos también están atentos a las posibles fuerzas no gravitacionales que produce la actividad del cometa. Cada chorro de gas que escapa genera un pequeño impulso, alterando su trayectoria de manera casi imperceptible, pero acumulativa. Al principio, estas desviaciones son menores a unos cuantos metros por segundo, pero con el tiempo pueden modificar su órbita observable. El equipo del Jet Propulsion Laboratory detectó que, tras varios estallidos, la aceleración media de 3I Atlas había cambiado ligeramente, lo suficiente para ajustar las predicciones de su paso por el perihelio. Una característica que ha despertado particular interés es la asimetría térmica del cometa. Observaciones de luz polarizada revelan que uno de sus hemisferios se calienta mucho más rápido que el otro, probablemente debido a la inclinación de su eje de rotación. Este desequilibrio podría explicar los estallidos de gas más intensos, ya que ciertas regiones reciben más energía solar durante la rotación. Comprender esta dinámica ayuda a los científicos a construir modelos más realistas de cómo la orientación y la forma afectan la evolución de los cometas interestelares. Conforme el cometa se aproxima a su perihelio, previsto para finales de 2025, los investigadores anticipan que la actividad alcanzará su punto máximo. Algunos modelos predicen que parte del núcleo podría fragmentarse debido a las tensiones internas. Este escenario no sería una catástrofe, sino una oportunidad excepcional para estudiar la estructura interna del objeto. Si el cometa se divide, las observaciones permitirán medir la densidad y composición de sus capas interiores, algo que normalmente es imposible con los cometas intactos. La radiación solar también afecta la apariencia visual de 3I Atlas
para los observadores en la Tierra. Los telescopios ópticos han notado un incremento gradual en la extensión de su cola de polvo, ahora visible en fotografías de larga exposición como una estela brillante que se arquea hacia el norte celeste. Los programas de observación en México, Chile y España están colaborando para seguir ese crecimiento, utilizando filtros especializados que separan las contribuciones de gas y polvo. Estas campañas internacionales reflejan el interés global que ha despertado el cometa, convertido en el laboratorio natural más distante que puede observarse desde la Tierra. El Sol, en su papel de catalizador, está revelando la verdadera naturaleza de 3I Atlas. Cada fotón que incide sobre su superficie desencadena un proceso físico que libera secretos acumulados durante millones de años. La interacción entre ambos, una estrella madura y un viajero interestelar, simboliza el diálogo permanente entre los sistemas estelares que componen nuestra galaxia. En cierto modo, estudiar cómo el Sol transforma este cometa es también una forma de observar cómo la energía de las estrellas moldea el material cósmico a lo largo del tiempo. A lo largo de los próximos meses, las observaciones continuarán de manera intensiva. La prioridad de los equipos científicos será documentar cada cambio en su luminosidad, color y composición mientras el cometa se acerca a su punto más cercano al Sol. En ese instante, 3I Atlas podría mostrarnos su estructura más íntima, revelar si su núcleo resiste o se fragmenta y confirmar qué tan universales son los procesos que rigen la evolución de los cuerpos helados. Lo que hasta hace poco era solo un punto distante, se ha convertido en un testigo privilegiado de cómo la luz de una estrella puede reescribir la historia de un viajero interestelar. Cuando los astrónomos comenzaron a analizar con precisión la órbita de 3I Atlas, descubrieron algo que no encajaba con las leyes conocidas de la mecánica celeste. Los datos recopilados por el Jet Propulsion Laboratory y el Minor Planet Center mostraban pequeñas variaciones en su trayectoria, fluctuaciones que no podían explicarse únicamente mediante la atracción gravitacional del Sol o de los planetas. Estas desviaciones, aunque minúsculas, eran consistentes. El cometa parecía acelerar o cambiar ligeramente su orientación sin causa aparente. En el lenguaje de la astrodinámica, este fenómeno se conoce como aceleración no gravitacional. Suele producirse cuando un cometa libera gas de forma desigual, generando un impulso similar al de un pequeño motor. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, las magnitudes medidas eran demasiado altas en comparación con la cantidad de material que los telescopios observaban salir de su superficie. El impulso era real, pero no correspondía a la energía visible. Los investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad de Maryland aplicaron un modelo termofísico para intentar explicar la discrepancia. En él, los chorros de gas que emergen de las grietas producen fuerzas que dependen de su temperatura, dirección y duración. Pero aún introduciendo valores extremos, los resultados no coincidían con las observaciones. Esto llevó a pensar que el cometa podría tener zonas internas activas no visibles, tal vez cavidades subterráneas conectadas por canales que liberan gas de manera intermitente y canalizada. Estas cámaras internas actuarían como propulsores naturales, impulsando el objeto sin que se vea el chorro directamente. El James Webb Space Telescope confirmó que el núcleo de 3I Atlas tiene una rotación inusual. Los cambios en la luz reflejada indican que el cometa gira de forma irregular, probablemente en un movimiento conocido como tumbling o rotación caótica. Este tipo de giro puede generar impulsos no lineales. A medida que el cuerpo rota de manera impredecible, los chorros de gas pueden apuntar en direcciones diferentes y producir aceleraciones que varían en cada vuelta. Este comportamiento complica enormemente los cálculos orbitales. Comparado con el famoso Oumuamua, que también mostró una aceleración no gravitacional sin emitir gas visible, 3I Atlas representa una oportunidad de oro para entender ese tipo de anomalías con observaciones directas. En el caso de
Oumuamua, los científicos tuvieron que recurrir a hipótesis teóricas, como la desgasificación invisible de hidrógeno molecular. Pero aquí, el proceso puede estudiarse a la vista de todos. La ESA y la NASA están colaborando para construir un modelo conjunto que combine las observaciones ópticas, espectroscópicas y térmicas, con el fin de determinar si las variaciones del movimiento de 3I Atlas siguen patrones repetitivos o aleatorios. Las primeras simulaciones numéricas sugieren que el cometa podría experimentar una precesión del eje de rotación causada por la liberación desigual de material. Esta precesión alteraría la dirección de los chorros, modificando continuamente la orientación del objeto. Con cada rotación, el cometa recibiría un impulso en una dirección diferente, acumulando cambios sutiles en su órbita. Al cabo de semanas, esas variaciones se vuelven medibles desde la Tierra. Otra pista vino de los datos del Vera Rubin Observatory, que mostró un ligero desplazamiento en el momento de máximo brillo con respecto a su posición orbital teórica. Esa diferencia temporal indica que las explosiones de gas no ocurren siempre en el punto más cercano al Sol, sino que se adelantan o se retrasan dependiendo de la forma del cometa y de cómo el calor se propaga a través de su superficie. Esta asimetría térmica crea empujes diferidos, que pueden acumularse y modificar su trayectoria. Los astrofísicos han desarrollado un término para describir este tipo de comportamiento: propulsión cometaria espontánea. No se trata de una fuerza misteriosa, sino de la consecuencia natural de una geometría y composición complejas. En un cometa como 3I Atlas, con una superficie llena de cavidades, fracturas y compuestos volátiles de diferentes tipos, cada evento de sublimación actúa como un pequeño motor químico que cambia su dirección. El análisis detallado de los datos de radar mostró, además, que la masa del cometa podría ser menor de lo estimado. Si su densidad es extremadamente baja, como sugieren los modelos anteriores, entonces bastaría una cantidad relativamente pequeña de gas para producir aceleraciones apreciables. Esta combinación de baja densidad y alta actividad haría de 3I Atlas un cuerpo especialmente sensible a las perturbaciones. Los astrónomos del Centro de Dinámica Celeste de la Universidad de Padua realizaron un seguimiento exhaustivo utilizando observaciones de distintos puntos del planeta. Con ellas, lograron determinar que la aceleración promedio de 3I Atlas es del orden de 1,10 ms², unas 10 veces mayor que la de los cometas tradicionales en la misma región del sistema solar. Aunque esa cifra parece insignificante, su efecto acumulado durante meses puede alterar la órbita en cientos de kilómetros. Lo que hace fascinante este hallazgo es que el patrón de aceleración no es constante. Hay periodos de estabilidad seguidos de fases de impulso repentino. Esto refuerza la hipótesis de que el cometa tiene un comportamiento heterogéneo y pulsante, probablemente influido por la exposición desigual al Sol y por su compleja rotación. Algunos científicos comparan este movimiento con el de un giroscopio inestable, cuyo eje cambia continuamente de orientación. En medio de estas mediciones, el debate científico se intensificó. Algunos expertos sostienen que las variaciones son completamente explicables por la física conocida, mientras que otros creen que el caso de 3I Atlas podría obligar a revisar ciertos supuestos sobre la termodinámica de los cometas interestelares. En cualquier caso, nadie duda de que las observaciones son reales y verificables. Los desplazamientos medidos son consistentes entre observatorios independientes, y su magnitud es lo suficientemente grande para descartarlos como error instrumental. A medida que se acerca al perihelio, la expectativa aumenta. Si la aceleración no gravitacional continúa incrementándose, podría modificar la trayectoria de salida del cometa, alterando el ángulo con el que abandonará el sistema solar. Esto no representa ningún peligro para la Tierra, pero sí ofrece una oportunidad científica única. Los astrónomos podrán comparar la órbita predicha con la observada y evaluar hasta qué punto las fuerzas internas pueden alterar el destino de un cuerpo interestelar.
El caso de 3I Atlas también tiene implicaciones más amplias. En los últimos años, los científicos han detectado que los cometas del sistema solar muestran comportamientos más complejos de lo que se pensaba, con rotaciones caóticas, fragmentaciones y chorros asimétricos. Pero nunca antes se había podido estudiar un objeto interestelar con tanto detalle. Lo que aprendan de él servirá para interpretar las futuras detecciones de cuerpos similares, que los observatorios de nueva generación, como el Vera Rubin, encontrarán con mayor frecuencia. En el fondo, lo que más intriga a los astrónomos no es la magnitud de la aceleración, sino su constancia y coherencia. Cada desvío de 3I Atlas es como una huella, una firma física que refleja la relación entre su estructura interna y la energía solar que lo envuelve. Comprender esa danza entre la luz, el gas y el movimiento es esencial para descifrar cómo los objetos interestelares responden a nuevas condiciones estelares después de vagar por millones de años en la oscuridad del espacio. El movimiento inexplicable de 3I Atlas, lejos de ser un misterio sin solución, se ha convertido en el punto de partida para una nueva era de estudio. En él convergen la física del plasma, la termodinámica de los hielos y la mecánica orbital. Cada desviación, cada impulso, cada cambio en su orientación ofrece una lección sobre la diversidad de los mundos que nacen más allá de nuestro Sol. Y aunque su paso por el sistema solar será breve, su legado científico perdurará mucho después de que desaparezca en la oscuridad, rumbo otra vez al vacío interestelar. A medida que 3I Atlas se acercaba a su punto de máximo brillo, la comunidad astronómica intensificó su vigilancia. Observatorios en todo el planeta, desde Chile hasta Hawái, desde las Islas Canarias hasta México, se coordinaron para no perder ni un segundo del espectáculo científico que este visitante interestelar ofrecía. Cada noche, telescopios ópticos y radiotelescopios apuntaban hacia su posición, capturando miles de imágenes y espectros. Era la primera vez que la humanidad observaba con tanta precisión un cometa proveniente de otro sistema estelar, y la cantidad de información reunida comenzaba a desafiar la capacidad de análisis de los equipos. El James Webb Space Telescope se convirtió en la herramienta más valiosa. Su sensibilidad al infrarrojo permitió ver a través del polvo que rodeaba al núcleo, revelando regiones calientes que cambiaban con el tiempo. Las imágenes mostraban zonas de emisión concentrada, como si el cometa tuviera respiraderos activos que se abrían y cerraban conforme rotaba. En algunas de ellas, se detectó un brillo intermitente asociado a la sublimación de compuestos ricos en carbono. Cada una de estas observaciones fue confirmada por el Vera Rubin Observatory, lo que permitió construir un mapa tridimensional del cometa con una resolución sin precedentes. Mientras tanto, la ESA utilizó el Solar Orbiter para medir cómo la eyección de gas y polvo de 3I Atlas afectaba al entorno del viento solar. Los instrumentos detectaron un incremento temporal en la densidad de partículas cargadas alrededor de su trayectoria, lo que confirmó que el cometa estaba interactuando activamente con el plasma del Sol. Este tipo de medición nunca se había logrado antes con un objeto interestelar. Los científicos observaron cómo el viento solar se deformaba alrededor del cometa, creando una pequeña burbuja magnética que se desplazaba con él. Los datos del Pan-STARRS en Hawái revelaron otro fenómeno intrigante. Al analizar la cola de polvo de 3I Atlas, los astrónomos detectaron una estructura doble, una cola principal orientada en dirección opuesta al Sol y una segunda, más débil y alargada, que parecía extenderse en una dirección ligeramente diferente. Este tipo de formación, conocida como antacola, aparece cuando las partículas más finas son empujadas hacia adelante por la presión de la radiación solar. Sin embargo, la intensidad de la antacola en 3I Atlas superaba las expectativas. Las simulaciones demostraron que este patrón solo podía explicarse si el cometa estaba emitiendo partículas ultrafinas, casi nanométricas, algo poco común, incluso entre los cometas más activos.
La evolución de su color también continuó siendo monitoreada. El Very Large Telescope y el Subaru registraron que, a medida que la distancia al Sol disminuía, la tonalidad azul verdosa se intensificaba aún más, confirmando la liberación de monóxido de carbono y otros gases ionizados. El espectro mostraba picos notables en las líneas de CO+ y CN, y una leve presencia de amoníaco, lo que indica que el núcleo sigue exponiendo capas cada vez más profundas y volátiles. Los expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias sugirieron que el núcleo podría estar compuesto por al menos 3 tipos de hielo diferentes, distribuidos en zonas irregulares que se activan a distintas temperaturas. Al mismo tiempo, los observatorios en radiofrecuencia comenzaron a detectar señales débiles en frecuencias asociadas con el hidroxilo, OH, un subproducto común de la descomposición del agua. Aunque las cantidades eran pequeñas, su detección confirmó que, a pesar de la baja proporción de agua en el cometa, aún existen bolsas aisladas de hielo de H2O en el interior. Este descubrimiento es importante porque permite comparar la proporción de isótopos de oxígeno entre el agua del cometa y la del sistema solar, una clave para rastrear el origen interestelar del objeto. Chart TV. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando el telescopio espacial Hubble capturó un aumento repentino en la luminosidad total de 3I Atlas. En cuestión de horas, el cometa se volvió casi el doble de brillante. Las imágenes revelaron la expulsión de un fragmento visible, de unos 50 metros de diámetro, que se separó lentamente del núcleo principal. Este fragmento parecía seguir una trayectoria paralela y mostraba su propia mini-coma. Aunque no se trató de una explosión catastrófica, fue la primera evidencia directa de que el cometa comenzaba a fragmentarse bajo la influencia del Sol. La fragmentación de cometas no es rara, pero en el caso de 3I Atlas tiene un valor científico excepcional. Permite observar cómo se comporta el material interno de un cuerpo interestelar cuando se expone por primera vez a una radiación tan intensa. Los espectros tomados inmediatamente después de la separación del fragmento mostraron un incremento en las líneas de monóxido de carbono y cianógeno, señal de que la nueva superficie estaba liberando gases más volátiles que los detectados anteriormente. Esto sugiere que el interior del cometa aún conserva hielos extremadamente puros, protegidos del espacio durante millones de años. El descubrimiento desató una ola de entusiasmo. Instituciones como el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics y el Jet Propulsion Laboratory organizaron reuniones de emergencia para coordinar observaciones simultáneas. En menos de 48 horas, se activaron más de 20 telescopios en ambos hemisferios. Cada equipo medía un rango distinto del espectro electromagnético, desde el ultravioleta hasta las ondas de radio. El objetivo era crear una base de datos global que permitiera seguir el proceso de fragmentación y analizar cómo evolucionan las emisiones del gas en tiempo real. Los resultados preliminares mostraron que el fragmento se estaba alejando a una velocidad de unos 3 metros por segundo, una separación suave, sin signos de colisión o ruptura violenta. Los investigadores concluyeron que el evento se debió a presiones internas acumuladas por el aumento de temperatura, y no a un impacto o explosión. En términos simples, el Sol había actuado como una lupa cósmica, calentando el núcleo hasta que una parte se desprendió. El análisis de la cola posterior al evento reveló cambios notables en la distribución del polvo. Nuevas partículas más finas comenzaron a dominar el reflejo de la luz solar, modificando la apariencia del cometa en las imágenes ópticas. Algunos astrónomos describieron el fenómeno como una rejuvenecida explosión de actividad, comparable a lo que ocurre cuando un volcán abre una nueva fisura. El James Webb observó que las temperaturas en la superficie aumentaron brevemente antes de estabilizarse, lo que respalda la hipótesis de un estallido localizado. En paralelo, los científicos de la NASA usaron los datos del Deep Space Network
para medir con precisión la posición del cometa después del desprendimiento. Los cálculos demostraron que la liberación del fragmento había alterado levemente su aceleración, pero no lo suficiente para cambiar su trayectoria general. 3I Atlas continuaba rumbo a su perihelio, cada vez más activo y brillante. Los astrónomos también aprovecharon este momento para comparar las observaciones actuales con las predicciones teóricas realizadas un año antes. La coincidencia entre ambos conjuntos de datos fue sorprendente. Casi todos los modelos térmicos habían anticipado un incremento en la actividad cerca de esta distancia al Sol. Este nivel de precisión validó las simulaciones utilizadas y confirmó que las variaciones del cometa, aunque impresionantes, obedecen a procesos físicos bien comprendidos. Aún así, las imágenes recientes siguen ofreciendo sorpresas. El color azul verdoso del cometa se ha intensificado hasta niveles que lo hacen único entre los objetos observados. Los astrónomos especulan que, si la tendencia continúa, 3I Atlas podría alcanzar una magnitud visible, incluso con telescopios modestos durante las próximas semanas. Para los observadores aficionados, sería un evento histórico. La posibilidad de contemplar con sus propios ojos un cometa interestelar que brilla con una tonalidad que ningún otro cuerpo ha mostrado antes. En los laboratorios de astrofísica, los datos siguen llegando. Cada espectro, cada imagen, cada medición de brillo contribuye a un rompecabezas que apenas comienza a armarse. Los investigadores coinciden en que el estudio de 3I Atlas transformará la forma en que comprendemos los materiales que vagan entre las estrellas. Este cometa, que al principio parecía una simple curiosidad astronómica, se ha convertido en una ventana directa hacia la química y la física de otros sistemas solares. A medida que se aproxima al perihelio, la expectación crece. Nadie sabe si el cometa sobrevivirá a su encuentro más cercano con el Sol o si terminará fragmentándose por completo. Lo único seguro es que, pase lo que pase, las observaciones obtenidas durante este periodo representarán uno de los logros científicos más importantes de la década. 3I Atlas ha dejado de ser solo un punto de luz en el cielo. Ahora es un testigo viviente del intercambio de materia entre las estrellas y una prueba de que el universo está lleno de viajeros que cruzan silenciosamente los límites entre los mundos. En las últimas décadas, la astronomía ha revelado miles de exoplanetas, galaxias lejanas y fenómenos extremos, pero muy pocos eventos han despertado tanto interés como la llegada de un objeto interestelar. 3I Atlas no solo ha ampliado nuestro conocimiento sobre los cometas, ha reescrito lo que entendemos por materia interestelar. Su paso por el sistema solar ha sido una oportunidad irrepetible para observar de cerca un fragmento formado en un entorno completamente distinto al nuestro, un trozo de otro sistema solar que viajó durante millones de años hasta cruzarse con nuestra estrella. El cometa nos ha enseñado que la diversidad química del universo es mucho mayor de lo que imaginábamos. La ausencia de metales, la abundancia de monóxido de carbono, el color azul verdoso, la baja densidad y la estructura frágil son todas características que rompen con las reglas establecidas por los modelos de formación cometaria. Estos hallazgos demuestran que los sistemas planetarios pueden originar cuerpos con composiciones radicalmente diferentes según la naturaleza de sus estrellas y las condiciones iniciales de sus discos protoplanetarios. El estudio de 3I Atlas también ha servido para poner a prueba los instrumentos y métodos de observación más avanzados del mundo. La cooperación entre la NASA, la ESA y observatorios de todo el planeta ha generado un volumen de datos sin precedentes. El James Webb Space Telescope ha proporcionado espectros de altísima resolución, permitiendo identificar compuestos orgánicos en niveles que antes eran imposibles de detectar. El Solar Orbiter, por su parte, ha medido la interacción directa entre la radiación solar y el plasma del cometa, arrojando luz sobre cómo los cuerpos helados responden al viento solar. Una de las lecciones más importantes es que los objetos interestelares no son rarezas excepcionales.
Los astrónomos del Vera Rubin Observatory estiman que podría haber millones de estos cuerpos vagando por la galaxia, cruzando los sistemas estelares con trayectorias impredecibles. Hasta hace poco, nuestra tecnología no era capaz de detectarlos, pero con los nuevos telescopios de rastreo de campo amplio, se espera encontrar uno nuevo cada año en las próximas décadas. 3I Atlas será la referencia principal para estudiar a todos los que vengan después. Los análisis isotópicos realizados con espectros de alta precisión han confirmado que su composición difiere significativamente de la de cualquier cuerpo del sistema solar. Las proporciones de carbono 12 y carbono 13, así como las de nitrógeno 14 y nitrógeno 15, indican un origen en una región galáctica más joven y menos enriquecida en metales. Esto implica que 3I Atlas nació en un sistema estelar que se formó a partir de una nube molecular distinta a la que dio origen al Sol. Por primera vez, la humanidad puede comparar directamente materiales provenientes de dos sistemas solares diferentes. 791. Las simulaciones del Jet Propulsion Laboratory y del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian sugieren que el cometa fue expulsado de su sistema original tras una interacción gravitacional con un planeta gigante. Ese encuentro lo habría lanzado hacia el espacio interestelar hace millones de años, iniciando un viaje sin destino que finalmente lo trajo hasta nosotros. Durante ese trayecto, el cometa permaneció en hibernación, conservando su estructura casi intacta, como una cápsula del tiempo flotando en la oscuridad. A medida que los investigadores profundizan en los datos, surgen implicaciones más amplias. Si los compuestos orgánicos detectados en 3I Atlas son comunes en los cometas interestelares, entonces los ingredientes de la vida, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, podrían estar viajando constantemente de un sistema a otro. Esta idea refuerza la hipótesis de la panspermia química, según la cual los bloques fundamentales de la vida pueden dispersarse a través de la galaxia mediante cometas y asteroides. Aunque 3I Atlas no contiene vida, su composición demuestra que la química orgánica es universal, un proceso que se repite donde quiera que existan estrellas y polvo cósmico. El paso del cometa también ha permitido refinar las técnicas de seguimiento orbital. Los observatorios ahora son capaces de medir con una precisión de metros las desviaciones provocadas por la sublimación de gases. Estos datos se utilizan para calibrar los modelos que predicen el comportamiento de los cometas y para mejorar los sistemas de alerta temprana de objetos cercanos a la Tierra. De manera indirecta, 3I Atlas está contribuyendo a la protección planetaria, ayudando a entender cómo pequeños empujes naturales pueden alterar trayectorias a largo plazo. Otro legado fundamental es el impulso a las futuras misiones de exploración. Varias agencias espaciales, incluida la ESA, ya han comenzado a estudiar la posibilidad de enviar una sonda a interceptar un objeto interestelar en el futuro. La misión Comet Interceptor, que será lanzada en 2029, está diseñada precisamente para eso: esperar en el espacio hasta que se detecte un nuevo visitante y entonces partir hacia él. Todo lo aprendido con 3I Atlas servirá para planificar esa misión y maximizar su éxito. La influencia de este cometa no se limita al ámbito científico. También ha reavivado el interés público por la astronomía. Miles de personas en todo el mundo han seguido las noticias, las imágenes y las transmisiones en vivo de los observatorios. En redes sociales, la etiqueta Praspasa 3I Atlas se convirtió en tendencia durante semanas, y muchos usuarios compartieron fotografías tomadas con telescopios modestos. Este fenómeno mediático ha recordado que la ciencia puede inspirar asombro colectivo sin recurrir a la ficción o al sensacionalismo. Los investigadores saben que, tarde o temprano, 3I Atlas abandonará nuestro sistema solar. Cuando lo haga, volverá a la oscuridad, llevando consigo las cicatrices del encuentro con el Sol. Su trayectoria hiperbólica lo dirigirá hacia los bordes de la galaxia, donde vagará durante millones de años antes de cruzar quizás otro sistema estelar.
pero su paso por nuestro vecindario dejará una huella permanente, un archivo de observaciones, espectros, curvas de luz y modelos que serán analizados por generaciones futuras. El conocimiento que ha dejado tras de sí no es solo un catálogo de datos. Es una nueva forma de mirar el cosmos. Nos recuerda que el espacio entre las estrellas no está vacío, sino lleno de viajeros solitarios, restos de la formación de mundos que, como el nuestro, alguna vez giraron alrededor de otros soles. Y nos enseña que cada encuentro, por breve que sea, puede cambiar lo que creemos saber sobre el universo. Para los científicos, el verdadero misterio de 3I Atlas no reside en su origen exacto ni en su destino final, sino en lo que representa, la evidencia tangible de que la galaxia está viva, en constante intercambio de materia y energía. Lo que hoy llamamos nuestro sistema solar es solo una parte de una red mucho mayor, donde los cometas, asteroides y partículas viajan de un lugar a otro, sembrando elementos y contando historias de estrellas que ya no existen. Mientras el cometa continúa su camino de salida, cada nuevo análisis revela un poco más de su historia. Los datos finales del James Webb y del Vera Rubin permitirán reconstruir con precisión cómo su superficie reaccionó al calor del Sol, cuánto gas perdió, qué fragmentos se desprendieron y cómo cambió su brillo. En esas cifras se esconde una narrativa cósmica: el nacimiento, viaje y transformación de un viajero interestelar que, por un instante, cruzó nuestro cielo. Y Atlas nos deja una lección de humildad y de conexión cósmica. No somos observadores aislados, sino participantes en un universo en perpetuo movimiento. Cada cometa que pasa, cada estrella que nace, cada fragmento de polvo que viaja entre los sistemas, forma parte de una historia común. Y aunque este visitante pronto desaparecerá de nuestras cámaras y telescopios, su legado quedará grabado en la memoria científica de la humanidad como un recordatorio de que el conocimiento no tiene fronteras y de que incluso en la vastedad del espacio, todo está relacionado. Así concluye la historia de 3I Atlas, un visitante fugaz que transformó nuestra visión del cosmos. Lo que nos enseñó no fue solo la naturaleza de los cometas, sino la certeza de que cada fragmento del universo lleva consigo el eco de miles de soles y mundos perdidos. Su luz, que pronto se desvanecerá entre las estrellas, seguirá iluminando la curiosidad humana por comprender lo desconocido.